Buenas tardes, profesora. El tema que expondremos a continuación es presidencialismo y alternancia política. Los integrantes de este equipo son Bautista Mendoza Daniela, Fabián García Asli Joana, Gómez Matus Simoné, Hernández Santiago Alín, Quero Vázquez Julián Emanuel, Ramos Gabriel Isarlet, Saba Caballero Jimena Isabel y Santiago Ortiz Nele Unice. Pertenecemos al grupo 401 y a continuación se expondrán algunas características de los gobiernos abarcados en el periodo de los años 2000 y 2012. Vicente Fox Quesada es un político y empresario mexicano nacido el 2 de julio del año 1942. Fue candidato por parte del Partido Acción Nacional, PAN, y finalmente ganó la presidencia y tomó el cargo el 1 de diciembre del año 2000. Su presidencia tuvo uno de los índices más altos de popularidad en México, esto debido a que puso fin a un periodo de más de 70 años, en donde nuestro país estuvo gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Aspectos políticos. Vicente Fox fue muy criticado por supuestos actos irresponsables de su parte durante su mandato. El 22 de octubre del año 2001 se planteó la idea de la construcción del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, pero por diversas inconformidades por parte de los ejidarios, en el año 2002 la Secretaría de Comunicaciones y Transporte retiró la propuesta de dicho aeropuerto. En noviembre del 2001 se creó la AFI, la cual era encargada de combatir delitos federales, tales como secuestros, tráfico de drogas, delincuencia organizada, entre otros. También durante su mandato se implementaron políticas sociales, como becas a estudiantes de bajos recursos y apoyo económico a familias marginadas. De igual forma, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo era que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invertía el gobierno federal. Aspectos económicos. En 2000 la economía creció el 7%, el doble que el año precedente. La inflación descendió del 16.6% al 9.5% en los 12 meses computados. El peso estaba estabilizado frente al dólar. Banxico, el Banco Central, había aumentado sus reservas monetarias hasta los $33,500. La colocación del precio del barril de crudo por encima de los $30 había disparado los ingresos petroleros. Las exportaciones no petroleras habían crecido casi un 20%. El crecimiento acumulado de la economía mexicana fue de apenas 1.9%. Aspectos sociales. Fox ordenó el principio de la retirada del ejército de Chiapas. Anunció el envío inmediato al Congreso del proyecto de ley sobre derechos y cultura indígenas, elaborado por la Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación, COCOPA. Firmó en Oaxaca con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, un acuerdo por el que el Estado mexicano se comprometía a respetar y proteger las libertades y los derechos fundamentales. Aportaciones extra. Ser el primer presidente del cambio, aunque en verdad desde Salinas y Zedillo empezó la transición democrática. Aprobar mayores leyes de transparencia y la creación del IFAI. Mantener la estabilidad financiera, aunque fue fácil por el bajo crecimiento económico y de producción. Llegar a tener mayores papeles en materia de política internacional, dar mayor apertura de libertad de expresión, aunque también desde Zedillo se había consolidado esto. Intentar negociar una reforma migratoria. Felipe Calderón Hinojosa fue presidente de Estados Unidos mexicanos entre 2006 y 2012, siendo el segundo miembro del Partido Acción Nacional en ocupar dicho cargo. Fue diputado federal entre 1991 y 1994, tiempo en el cual ocupó la Secretaría de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados Federal y participó en las negociaciones para la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En los aspectos políticos, su sexenio estuvo marcado por la crisis económica y el aumento de la pobreza. Participó en las negociaciones para la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se vivió la inflación más baja de la historia,
una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. Aspectos políticos. Se postuló en 1995 como candidato a gobernador de Michoacán. Entre 1996 y 1999 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. El 2 de julio de 2006, Calderón se autoproclamó vencedor conforme a los resultados que hasta ese entonces arrojaba el Instituto Federal Electoral y algunas encuestas de salida. La diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue del 56%. Dentro de los aspectos sociales, su gobierno promovió el empleo, la educación y la seguridad. Durante sus sexenios se implementaron los programas Escuela Segura, Zona de Recuperación y Centros de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental. Creó el programa Seguro Popular, cuya finalidad es proteger y brindar atención médica a todas aquellas personas que no cuentan con el IMSS ni el ISSSTE. Su gobierno otorgó más de 6 millones de becas a niños y jóvenes de instituciones públicas, y se realizó el proyecto ejecutivo del Parque Bicentenario. Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es un político y abogado mexicano que desempeñó el cargo político como presidente de México en el año 2012 al año 2018. Algunos aspectos sociales de su gobierno fue que puso en marcha más de 5,000 comedores comunitarios, creó el programa Prospera, el cual tiene el objetivo de combatir la pobreza, dio pensión para adultos mayores a partir de 65 años. En aspectos económicos de Enrique Peña Nieto, encontramos que se logró reducir la deuda pública y aumentar el gasto dirigido a obras y programas, esto sin la necesidad de aumentar los impuestos. También ocurrió un aumento en requerimientos financieros, un fortalecimiento de la banca mexicana y hubo un ajuste ordenado de los mercados y un ajuste preventivo de los gastos económicos. Por otro lado, en los aspectos políticos, encontramos que impulsó la participación mexicana en la Alianza del Pacífico, impulsó y amplió una mejor integración regional y consolidó a México como una potencia cultural iberoamericana. También hizo el Pacto por México, esto con el objetivo de aprobar las reformas estructurales. Creó una adopción de una política exterior más proactiva y moderna y promovió la cooperación en migración laboral con el fin de proteger los derechos humanos. Esto ha sido todo sobre la exposición de ahora y esperamos que haya sido de su agrado.